Hola a todas y todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estar acá no es un hecho menor para mí. Guardo con mucho cariño y amor mi época de residente. Guardo con mucho cariño y amor cuando me ha tocado participar en las residencias, en las jornadas, compartiendo un evento académico de alta calidad, pero no solo un evento académico de alta calidad, también un evento donde siempre me encontraba encontrarme con residentes, concurrentes y becarios, discutir, charlar, y creo que siempre que acababa esa jornada me iba con muchas ganas de progresar, me iba con muchas ganas de volver. Soy sincero que cuando terminé la residencia pensé que tal vez no me iba a tocar volver nunca más, y quiero agradecerles porque hace muchos años terminé la residencia y siempre me han invitado a participar. Para mí no es un hecho menor, estoy sumamente agradecido y espero poder devolverles esa invitación con la disertación que voy a dar ahora acá en breve. Nuevamente, muchas gracias. Quiero decirles que no paren, que vayan para adelante, y como lo he dicho el año pasado, son la llama que enciende la investigación en la kinesiología argentina. Son excelentes y son los que motivan a profesionales como yo a tratar de seguir adelante, a tratar de progresar, y que nuestra kinesiología, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, sea cada vez mejor. Así que muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. Bien, la elección de esta disertación fue basada ya que inicialmente tuve una propuesta para discutir el concepto de cadena abierta cerrada en pacientes con afecciones de hombro. Yo hice una contraoferta a la organización donde podíamos ir un poco más amplio y no quedarnos solamente en ese punto de discusión. El objetivo que tiene esta disertación es que aquella persona que está escuchando el día de mañana, cuando tenga a su paciente con afección de hombro enfrente, pueda seleccionar aquellas intervenciones promoviendo un razonamiento clínico, fundamentando esa intervención y siempre y más que nada buscando el mejor objetivo posible, que es la mejora del paciente en aquella variable que nosotros creamos que tenga que mejorar. Esta disertación se llama ¿Cómo seleccionar los ejercicios en los pacientes con afecciones de hombro? Ya todos sabemos y es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de las afecciones de hombro, hablamos de una entidad que es muy prevalente a nivel general en las afecciones musculoesqueléticas. Dependiendo de la población que estemos hablando, ya sea deportiva o no deportiva, estamos hablando de una población que generalmente ocupa el segundo al cuarto lugar en ese ranking de afecciones musculoesqueléticas. Y a su vez, algo que pasa y algo que trata de ponderar la importancia de este tipo de afecciones es que tenemos muchísimos pacientes que les va mal por abordajes erróneos. ¿Qué quiero decir con esto? Recibo muchos pacientes en mi práctica diaria que me dicen, vengo a verte a vos después de haber visto 4 o 5 profesionales. Cuando hacemos un análisis retrospectivo de por qué ese paciente tal vez le fue mal en ese tipo de intervención, notamos que ese paciente tal vez no tuvo un abordaje que era basado en lo que son las guías actuales, basados en lo que son los paradigmas actuales. Y eso lleva un poco a discutir el concepto de la kinesiología. Dice, está bien que haga kinesiología, no debería buscar otro tipo de intervención. Eso es otro tipo de cosas que empodera más el porqué de esta disertación, que empodera más por qué tenemos que tratar de seleccionar adecuadamente los ejercicios. Sumado a eso que les acabo de decir ahora, hoy por hoy sabemos que las intervenciones activas están consensuadas que es la principal intervención terapéutica. Se habla que aproximadamente tenemos que ponderar un 70% de tratamientos activos y el 30% del restante, por lo cual poder indicar correctamente los ejercicios, saber cuál es la intervención que necesita cada paciente, es algo que debemos tener en cuenta como profesionales a la hora de abordar no solo pacientes con afecciones de hombro, sino también pacientes con cualquier otro tipo de afecciones musculoesqueléticas. Como les decía, ya hace un tiempo, recomendado en cuáles son las mejores prácticas para pacientes con afecciones musculoesqueléticas, uno de los puntos que es adecuar el manejo de la actividad física y ejercicio es uno de los puntos principales. Pero ¿por qué hablamos del ejercicio? ¿Y por qué esa palabra ejercicio parece mágica? ¿Por qué cada vez que estamos viendo un paciente realizar una intervención activa decimos, está realizando ejercicio? Ahí es cuando tendríamos que hacernos una contrapregunta. ¿Qué tipo de ejercicio está haciendo? ¿Cuál es el objetivo de ese ejercicio? En la gran mayoría de los casos, siempre pensamos y nos han formado en nuestra carrera de grado en hablar de ejercicios basados en el ejercicio de por sí. Es decir, vamos a aplicar ejercicios pendulares, vamos a aplicar ejercicios excéntricos. Ahora bien, nunca hicimos el camino inverso y eso es un poco lo que vamos a discutir a lo largo de esta disertación. Pero no nos olvidemos que una de las recomendaciones que tenemos en pacientes con afecciones musculoesqueléticas es proveer un adecuado manejo de ejercicios. ¿Cómo podemos escoger los ejercicios para nuestros pacientes? Si bien no los tengo enfrente, me encantaría tenerlos ahí. Vamos a hacer una pregunta y les voy a dar 5 segundos para que traten de responderla.
Cuando tienen un paciente enfrente de ustedes y tienen que escoger una intervención, ¿cómo seleccionan los ejercicios? ¿Qué es lo que tienen en cuenta para esos ejercicios? ¿Usan el mismo ejercicio en todos los pacientes? ¿Han tenido vergüenza de que ese ejercicio sea el mismo en todos los pacientes? ¿Se han preguntado si ese ejercicio es efectivo o no? Esas son algunas de las preguntas que vamos a discutir en breve y son algunas de las preguntas que tenemos que tener presentes a la hora de seleccionar los ejercicios en nuestros pacientes con afecciones de hombro. Siempre sabemos que a nivel de la kinesiología tenemos posibles postulados, es decir, aquellos conceptos que creemos que son la salvación, aquellos conceptos que han demostrado de que tal vez si seguimos ese concepto, el éxito terapéutico está más cercano. ¿Realmente es así? Discutámoslo. Algunos conceptos o postulados kinésicos tradicionalistas tienen que ver, por ejemplo, con el discutir la cadena cinemática cerrada versus abierta, o también recordarán seguramente cuando han cursado de portología aquel principio de la especificidad del ejercicio, o también tal vez pensando en los conceptos de tendinopatías, hablarán de los tipos de contracciones, y existe tal vez muchas veces una falsa ley que habla de ir progresando los tipos de contracciones y que el tipo de contracción tiene que ver necesariamente con la carga. Sabemos que no son los únicos. Muchísimos más abundan a la hora de pensar en nuestros pacientes con afecciones musculoesqueléticas, no hablando exclusivamente de hombro, como por ejemplo hacer ejercicios con dolor o no, como por ejemplo si ese paciente realiza un determinado ejercicio va a ser más efectivo que otro, hablar del concepto funcionalidad, qué es funcional o no. Hay muchísimos postulados, un poco para tratar de que esta disertación sea más específica y no perder el tiempo. Vamos a tratar de usar tres conceptos generales para poder discutir esto, que son los tres conceptos que ven en pantalla. ¿Qué sabemos con respecto a la cadena cinemática abierta y cadena cinemática cerrada? Sabemos que nuestro primer contacto ha sido las clases de biomecánica, cuando empezamos a hablar de un concepto que deriva de la bioingeniería, ¿no? Pensar en cuál es el segmento que queda fijo, si es el distal o proximal o viceversa, y a partir de ahí, dónde toma punto de anclaje esa cadena para poder realizar un movimiento. Este concepto ha sido mucho más discutido y con mayor cantidad de información cuando vemos pacientes, por ejemplo, que tienen lesiones de rodilla, sobre todo en pacientes con ligamento cruzado anterior lesionado. Sin embargo, y por eso sabemos que la literatura en esa población está bastante discutida y de hecho se recomiendan los dos tipos de contracción. Pero ¿qué es lo que sabemos con respecto a las afecciones de hombro? Acá la cosa se pone un poco más discutible. ¿Por qué? Porque no tenemos una cantidad de información que sea elevada como para poder llevar a una discusión sólida o tomar conclusiones firmes. Pero tenemos algunos estudios que nos hablan de cuestiones que podrían beneficiar en una cadena con respecto a otra. Por ejemplo, cuando empezamos a ver cuáles son las variables que se toman en cuenta, cuáles son las variables que se toman en cuenta para tratar de ver el resultado de escoger una cadena con respecto a la otra, empezamos a encontrarnos que esas variables muchas veces no son clínicas. ¿A qué me refiero con que no son clínicas? Que seguramente que si ustedes quieren evaluar eso en su consultorio, en su hospital, en sus pacientes, no van a poder, porque empezamos a ver que son variables de laboratorio. Y muchas veces el concepto erróneo que cometemos como profesional es captar esa variable de laboratorio y pensar que eso lo podemos transpolar a la clínica. Por ejemplo, un estudio bastante viejo del año 1998, donde estaba de moda la telenovela Verano del 98, se pudo ver lo siguiente: que aquellos pacientes que realizaban un tipo de cadena, un ejercicio en cadena cerrada versus abierta, no tenían diferencia, como estamos viendo en este gráfico de la derecha, en esa sensación de posición articular, que es una de las variables que se medían con este caso con, por ejemplo, un dinamómetro de posicional como el que estamos viendo en la imagen de izquierda. Entonces, no necesariamente encontramos en esta variable un beneficio de una cadena con respecto a la otra. Y sumado a eso, como les mencionaba, no es algo que podamos evaluar en nuestro consultorio. A su vez, podemos encontrarnos que hay otras variables que tratan de comparar el beneficio de una cadena con respecto a la otra, como por ejemplo lo que es la famosa electromiografía. Siempre cuento mi historia, que fui fanático de la electromiografía. Cuando era residente era fanático de una revista que era la Kinesiology and Electromyography, y me encantaba estudiarme cómo eran los porcentajes de activación de los músculos en diferentes ejercicios, para luego sentirme más seguro y más sólido a la hora de indicar un ejercicio en mis pacientes. Con el paso del tiempo tuve la posibilidad de ingresar a un laboratorio y encontrarme con lo que leía no era tan así. Realmente a veces no tenía la posibilidad de que eso sea extrapolable y me llevó a discutir un poco más lo que vemos.
Sumado a eso, casi siempre empezamos a ver lo siguiente. Cuando empezamos a ver los estudios con electromiografía que comparan dos ejercicios diferentes en diferentes músculos, empezamos a ver que muchos ejercicios están condicionados por lo que es la maquinaria. Es decir, si ustedes colocan un dispositivo de activación electromiográfica en un paciente, sobre todo no pensando en lo que son las características antropométricas del paciente, además de si tiene vellosidad o no, por ejemplo, esto hace que muchos ejercicios no puedan ser utilizados debido al peligro que tiene de separarse ese electromiógrafo de superficie, ese sensor de la piel. A su vez, muchas veces esos participantes de esos estudios no pueden realizar el ejercicio naturalmente debido a la posibilidad de que pierdan un sensor. Eso lleva a que muchas veces discutamos lo que son los resultados de ese tipo de estudios. Y cuando empezamos a ver que esos resultados, por ejemplo aquí en este trabajo, donde comparan diferentes músculos, el infraespinoso, el deltoides posterior, y cómo es la cupla o cómo es esa relación entre el infra y el deltoide superior en diferentes ejercicios, vamos a encontrar que nos encontramos diferencias. Ahora, esas diferencias son realmente importantes. Esas diferencias son iguales en sujetos sanos, como por ejemplo fueron incluidos en este estudio, que en personas que no son sanas. Nos lleva a discutirnos bastantes cosas. Y volviendo al punto inicial de este debate, la realidad es que muchas veces usan una variable que no es medible en nuestro consultorio. Nosotros no medimos la activación electromiográfica. Entonces no estamos en condiciones tal vez de extrapolar eso que vemos en ese estudio diciendo este ejercicio activa más o no. La respuesta es depende. Un estudio afirmó eso, pero después depende de muchos factores que muchas veces no son controlables y pueden ser factores confusores a la hora de hablar de estudios. Entonces, escoger una cadena abierta o una cadena cerrada, la realidad es que todavía no tenemos una respuesta basada en la ciencia. Lo que sí sabemos es que ese camino que nos lleva al punto de hoy, donde estamos parados, tiene un montón de agujeros, tiene un montón de posibilidades de caernos y levantarnos, y tiene un montón de inconsistencias que nos hacen pensar que no podemos afirmar que una cadena es mejor que la otra, pensando en las afecciones de hombro. Como les decía al inicio, en otro tipo de afecciones como las de rodilla, probablemente sí podemos llegar a una conclusión. Aquí todavía nos falta un largo camino para poder llegar a destino. Otra de las cuestiones que tenemos en cuenta es el principio de especificidad, no especificidad. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces pensamos, estamos aplicando un ejercicio que va directo a una determinada estructura, o estamos aplicando un ejercicio que va a generar un efecto fisiológico de tal calibre. Muchas veces buscamos saber si nuestros ejercicios en afecciones de hombro tienen que ser más específicos o no, simplemente tienen que ser ejercicios. Ejercicios que hagan que el paciente sienta beneficios más generalísticos, que no necesariamente esté pensando en si eso activa o no. ¿Qué es lo que sabemos? Nosotros sabemos que en algunas poblaciones, como por ejemplo pacientes con hombro congelado, cuando aplicamos intervenciones que son más direccionadas al problema, como en el caso acá que estamos viendo en esta tabla, direccionadas a tratar de generar tracciones a nivel de la cápsula, pareciera que la literatura demuestra que hay un beneficio versus otro tipo de intervenciones, que lamentablemente no sabemos cuáles son ese tipo de intervenciones, porque cuando estamos viendo esta tabla, la gran mayoría de las otras intervenciones no solo es que no son ejercicios, sino que también son bastante patéticas. Son intervenciones que ya por hoy son súper discutidas. Colocar un ultrasonido, colocar un poco de calor en un paciente que tiene un hombro congelado es muy discutido. ¿Debido a qué? A que no es el centro del tratamiento. Como mencionaba al principio, es el 30%. El 70% de las intervenciones deben ser activas. Y por ese punto sabemos que en pacientes con hombro congelado es súper importante que apuntemos a lo que es el problema específico de la cápsula. O es lo que aproximadamente la literatura nos lleva a pensar. Ahora bien, eso es en hombro congelado. ¿Qué está pasando en otro tipo de intervenciones? Si nos vamos a otra población, como por ejemplo son los pacientes que tienen dolor de hombro subacromial, llámenlo también impingement, llámenlo también dolor de hombro asociado al magnito rotador, o llámenlo dolor de hombro en específico, con la terminología que a ustedes les gustaría llamarlo, nos encontramos que no encontramos diferencia o no en ciertos puntos específicos, como por ejemplo direccionar los ejercicios a la escápula versus ejercicios generales. En esta población es cuando nos encontramos que la especificidad no juega un papel, que la especificidad puede ser totalmente inespecífica y que si apuntamos a hacer ejercicios
más generalísticos. Apuntamos a educar al paciente sobre el beneficio del ejercicio. Utilizamos herramientas como tratar de educarlo con respecto a lo que son creencias y concepciones que tiene ese paciente. Probablemente vamos a tener los mismos resultados que si hacemos ejercicios específicos. Entonces, la especificidad, ¿importa? Depende cuál sea la población, depende cuál sea el objetivo del paciente, pero no necesariamente podemos decir que ese principio de la especificidad del ejercicio debe ser llegado adelante en todo el mundo. Obviamente, ustedes me van a decir, bueno, pero la especificidad puede ser vista de otro modo. Podemos pensar en la especificidad como el ejercicio individual del paciente. En ese caso creo que sí podemos decir que importa, pero todo depende de cómo tomemos este concepto de especificidad para pensar en cómo este concepto importa o no. ¿Qué más es uno de los postulados que se tiene en cuenta a la hora de indicar ejercicios y fue una de las cosas que estaba antes de discutida? Tiene que ver con los tipos de contracciones. Como estamos viendo aquí en la imagen, sabemos que generalmente tenemos tres tipos de contracciones, que no son las únicas, podemos sumarlo en la cuarta o quinta, a la hora de hablar de contracciones musculares para tratar a un paciente. Hemos visto contracciones concéntricas, es decir, donde los extremos se juntan. Hemos visto contracciones isométricas, donde se mantiene un poco esos segmentos del músculo. Hemos visto contracciones excéntricas, donde mientras estamos manteniendo ese acoplamiento de actina y miosina, esos segmentos del músculo se están estirando. No son las únicas, podemos hablar también de contracciones pliométricas, que es una combinación de estas, o podemos hablar también de lo que son contracciones isocinéticas. Sumado a eso, muchas veces se ha tratado de generar un postulado. Debemos comenzar con contracciones isométricas, debemos seguir con concéntricas, debemos seguir con excéntricas. Es un postulado y vamos a ver que es bastante discutible. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la literatura empezamos a ver que dependiendo de la población también es un concepto que no importa demasiado. Por ejemplo, volviendo a los pacientes que tienen dolor de hombro asociado al manguito rotador, la realidad es que cuando empezamos a ver el resumen de la mejor literatura disponible, como son revisiones sistemáticas, empezamos a ver que no hay diferencia con un tipo de contracción con respecto al otro. No solo en contracciones que tienen que ver con en esta población con los tipos de contracciones. También en la misma población encontramos que no hay diferencia en lo que es conceptos de cadena cinemática abierta o cerrada. Y sumado a eso, una de las conclusiones que los autores siempre nos arrojan es utilizar una selección de ejercicios basada individualmente en lo que es las características del paciente y el foco de la carga. Es decir, no importa tanto el tipo de contracción, importan las características que tiene el paciente y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar. Sin embargo, en otras poblaciones, volviendo al caso del hombro congelado, pareciera que podría tener algo que ver. Este estudio, que es un estudio del año pasado, demostró básicamente que aplicando contracciones excéntricas versus concéntricas, podríamos tener mejores beneficios en lo que son variables como el dolor y la cantidad de movimiento. Esto es algo que actualmente me encuentro estudiando en lo que es mi proyecto de doctorado. Empezamos a ver qué es lo que pasa. Este estudio que les muestro aquí tiene varias limitaciones. Por ejemplo, esos pacientes ninguno utilizó el tratamiento convencional que es adecuado en este tipo de pacientes. Pero esto nos enciende la alarma a pensar que tal vez en estos pacientes podrían beneficiarse con el tipo de contracción, a diferencia de esos pacientes que tienen dolor de hombro asociado al manguito rotador. Entonces, ¿qué es lo que creo que nos está pasando como kinesiólogos? ¿Qué creo que es lo que nos está pasando a la hora de pensar en qué ejercicio utilizar en nuestros pacientes? Creo que estamos haciendo el camino inverso, ¿sí? Algo parecido a lo que hace el salmón. Uno piensa a veces el salmón va en contra de la corriente. Tal vez vamos en contra de la corriente, pero estamos haciendo el camino inverso. Es decir, estamos pensando en un ejercicio para nuestro paciente, pero no estamos pensando en cuál es la intervención que nuestro paciente precisa, qué características tiene nuestro paciente y de esa forma cómo lo aplicamos con nuestros ejercicios. De esa forma tenemos que discutir lo siguiente. Hace ya un tiempo empezamos a hablar de lo que es un tratamiento de alta calidad centralizado en lo que son las características del paciente. Y cuando hablo de las características del paciente, no solo son las características clínicas, son basadas en lo que son las experiencias que tiene ese paciente, son basadas en las capacidades económicas que tiene ese paciente para afrontar un tipo de tratamiento, y siempre combinando y utilizando la mejor información disponible. De esa forma vamos a hacer que el tratamiento sea individualizado y de alta calidad. Esto es algo que siempre le menciono a mis alumnos. No hay frase más mediocre en la kinesiología que decir ¿qué le haces a un paciente que contiene una tendinopatía? ¿Qué le haces a un paciente que tiene un hombro congelado? Esa frase está incompleta. La pregunta que debemos hacernos es ¿qué le haces a un paciente con estas características, sí, que tiene un hombro congelado? En esa situación todo cambia, porque sabemos que las intervenciones van a ser basadas en las características individuales que tiene ese paciente.
Y para eso tenemos que preguntarnos lo siguiente. ¿Qué es lo que evalúo en un paciente que tiene una afección de hombro? Sin ver esto, pongan una mano y tapen la pantalla, pero pregúntense, tengo un paciente que tiene una afección de hombro. Habitualmente, ¿qué es lo que evalúo? ¿Qué es lo que trato de ver si está mal o bien? Vamos a ver que existen un montón de variables, pero esas variables son lo que nos dicen que el paciente está bien o está mal. No necesariamente que el paciente venga y te diga me siento mejor o peor. Obviamente que es importante, es un feedback, pero lo que a nosotros nos marca si el paciente mejora o no son variables, como las que vemos aquí, la función de hombro autorreportada, la cantidad de movimiento, la discapacidad del brazo, qué es lo que pasa con algunas variables psicosociales como la kinesiofobia, la creencia de miedo y evitación al movimiento, la catastrofización, qué es lo que pasa con la intensidad del dolor. Muchas veces utilizamos el concepto de que el VAS estamos hablando del dolor. No, la escala visual análoga no habla de dolor, habla de intensidad del dolor. Y la intensidad es una pata del dolor. El dolor es una cuestión mucho más multicompleja, donde tenemos que entender que midiendo la intensidad no necesariamente estamos viendo eso. Hay otras cuestiones, como por ejemplo la autoeficacia, que muchas veces no tenemos herramientas validadas al español para medirlo. Hay cuestiones relacionadas con las creencias, y todo eso hace que generemos un constructo multidimensional de nuestro paciente que nos dice qué es lo que tenemos que tratar. Y para poder tratar eso, es ahí cuando seleccionamos los ejercicios. Y vamos a dar algunos ejemplos, ¿sí? A veces tenemos que pensar lo siguiente. Cuando estamos viendo a un paciente realizar un ejercicio, no siempre vemos lo mismo. Muchas veces hagan ese juego entre ustedes muchas veces. Pregúntense, ¿qué está haciendo ese paciente? Piénsenlo y después van y le preguntan al colega, ¿por qué lo está haciendo? Y vamos a ver que lo que importa muchas veces no solo es ese ejercicio que está haciendo, sino cuál es el fundamento que ese colega le dio. De esa forma podemos entender mejor por qué fue seleccionado. Y ahí Vamos a volvés. poner un ejemplo, ¿sí? Eso. Acá Subo vamos a usar arriba. un ejercicio que lo puse específicamente porque tengo una gran colega y amiga, que es Lucía Castro, que siempre me está haciendo bullying, diciendo que indico bastante frecuente este ejercicio. La pregunta es, ¿por qué indico este ejercicio? O mejor dicho, les voy a dar unos 10 segundos para que se pregunten, ¿por qué este ejercicio está indicado? ¿Cuál es el objetivo? ¿O qué está trabajando este paciente en este ejercicio? Yo creo que es una respuesta amplia, pero piénsenlo, ¿sí? ¿Por qué lo está utilizando? Bien, voy a hacerles una explicación comparándolo con otra situación. Esa paciente que estamos viendo al inicio es una paciente que viene a verme con un dolor de hombro de meses de evolución, una paciente que tenía una pérdida de movimiento y nosotros, sumado a esa pérdida de movimiento, tenía una creencia negativa de mover el brazo, ¿sí? Cuando le empezó a doler el brazo, lo dejó de mover, estuvo aproximadamente 2 o 3 meses sin moverlo y obviamente la respuesta fisiológica del hombro a la falta de movimiento es la rigidización. En esa paciente, por las características que tenía, cercana a 40 años, era una persona con hipotiroidismo, empezamos a pensar básicamente de que había una probabilidad de que podía tener un hombro congelado. Entonces, aplicamos una intervención de movimiento, obviamente medimos la cantidad de movimiento al inicio y la cantidad de movimiento al final, y notamos que era una paciente que rápidamente ganó movilidad. ¿Sí? Eso es una paciente que no tiene hombro congelado, sino que fue una paciente que tenía dolor y pérdida de movimiento secundario a una creencia de miedo y evitación. En una paciente que estaba haciendo ese ejercicio simplemente para perder el miedo a mover el brazo. A diferencia de la paciente de la derecha, que es una paciente que tuvo una fractura de húmero, que es una paciente que tuvo una rigidización fisiológica, es decir, perdió cantidad de movimiento producto de esa fractura que tuvo. En ese caso, ese ejercicio es un ejercicio de movilidad, que lo que estamos haciendo al hacerlo con la pared deslizando, es haciendo que esa paciente no genere compensaciones elevando el cíngulo del hombro en el movimiento. Entonces, fíjense cómo claramente dos ejercicios iguales están teniendo diferentes beneficios. Entonces es una cosa sumamente interesante para que pensemos en las afecciones de hombro. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué es lo que está haciendo este paciente acá? Bien, ¿qué se encuentra trabajando? Es un paciente que se encuentra haciendo uno de los ejercicios que más me gusta, boca abajo, generando una rotación sobre el brazo, tratando que no se despegue ese movimiento que tenemos en el suelo, tratando que esa cabeza del hombro se encuentre siempre pegada al piso, que no se separe. ¿Qué es lo que nos encontramos trabajando? Vamos a darnos 5 segundos para discutir esto. Me encantaría tenernos enfrente, de que podamos discutirlo y podamos charlarlo. Bien. Si alguno estuvo pensando de que este paciente podría estar Eso, Carla. Ahora está para abajo. generando una ganancia en la movilidad en rotación externa, la verdad es que
es una de las cosas que estamos intentando buscarlo. Es un paciente que Me resume un tuvo poco la una estructura de lesión de la columna. hombro en el cual tenía un dolor de hombro específico que lo llevó a una pérdida de rotación externa. Y ese paciente está utilizando ese ejercicio para... Perdón, gente, estoy diciendo cualquier cosa. Ese es un paciente que tuvo una tenodesis bicipital, ¿sí? Producto de lo que fue un desgarro del bíceps, ¿sí? Ese paciente, producto de lo que fue la inmovilización postquirúrgica, perdió rotación externa. Entonces, este ejercicio, el objetivo que está teniendo básicamente es esa ganancia de rotación externa. Y acá vamos a compararlo con dos situaciones más donde se intenta ganar rotación externa. Como por ejemplo el ejercicio que estamos viendo al lado, que la paciente está manteniéndose sobre una bola, está generando un deslizamiento en sentido caudal, tratando de mantener el hombro en esa posición de abducción de 90 y tratando progresivamente de ganar rotación externa de 90. ¿Cuál es el objetivo de ese ejercicio? Ustedes dirán, ganar rotación externa. Es un paciente que está cursando un posoperatorio de una luxación clenumeral. Tiene el mismo contexto que el paciente de la izquierda que les acabo de mostrar. Puede ser, pero en este paciente tiene otro objetivo. Esta paciente tiene miedo a llevar el brazo a esa posición inestable. Entonces estamos buscando situaciones caóticas que hagan que ese paciente tenga el brazo en esa posición inestable. Es una forma distinta. Y a su vez hay formas distintas de trabajar, por ejemplo, la rotación externa. Este es un paciente que está trabajando ese movimiento de rotación externa que lo encuentra limitado, pero como es un paciente que está cercano a lo que son 90 grados y debido a su edad no sería un mal número, lo que estamos tratando es que haga ese movimiento de forma activa. Y eso que está haciendo con esa banda enrollando la mano, es una banda que lo que está haciendo es una modificación sintomática, algo que promueve bien Jeremy Lewis. Utilizar la modificación sintomática para que este paciente cambie esa creencia con respecto al ejercicio y de esa forma podamos utilizar su efecto positivo. Fíjense cómo en estos tres casos, utilizando rotaciones externas de formas diferentes, estamos teniendo objetivos diferentes debido a los contextos clínicos individuales que tiene el paciente. Muy, Ahora bien, ¿qué pasa en otro de los muy bien. ejercicios más utilizados en la kinesiología argentina e internacional? ¿Qué es lo que pasa con la rotación externa en decúbito lateral? Ejercicio que puede ser utilizado para muchas cosas. Les voy a dar 5 segundos para piensen qué es lo que puede estar trabajando este paciente. Seguramente muchos me habrán dicho, está trabajando un déficit de fuerza en los rotadores externos del manguito rotador. Bien, no sería mala la justificación, pero obviamente mi respuesta va a ser depende y en estos casos es distinta. Esta Muy, paciente, que era la que les mencionaba al principio, era una paciente que, como les dije, teníamos una sospecha que podía tener un hombro congelado y estábamos tratando de que pierda ese miedo de creencia de evitación al movimiento. En ese caso, lo que está siempre simplemente es forzar la rotación externa, que era uno de los movimientos limitados. Y en el caso del paciente que vemos en la derecha, que está utilizando un ejercicio parecido, el objetivo no es el mismo. El objetivo de ese paciente es que pierda el miedo a lo que vendría a ser el gesto deportivo del tenis. ¿Por qué? Porque de esa forma podría volver a ser una práctica temprana, podría ser una práctica adaptada, y era algo de lo que él necesitaba, no solo para modificar su creencia, no solo para modificar su autoeficacia, sino para demostrarle que estamos encaminados en lo que es el tratamiento para resolver su problema, para resolver su afección musculoesquelética de hombro. Lo que intento decirles con estos tres ejemplos es que no importa tanto el ejercicio en sí, sino cuál es el objetivo que tenga el paciente y cuál es el contexto individual. A partir de eso vamos a establecer una estrategia, pero siempre basada en lo que son las características individuales medibles del paciente. Otro de los puntos que no debemos olvidarnos a la hora de indicar un ejercicio es del control al caos. Esto es un postulado, un continuo que debemos los rehabilitadores tener siempre en nuestra cabeza en cualquier tipo de afección. El paciente va a comenzar en lo que es un alto control cuando estamos rehabilitándolo, pero no tenemos que olvidarnos que si ese paciente se va de alta sin llegar lo más parecido posible a una situación caótica, estamos fallando. ¿Por qué? Porque en el consultorio todos somos musculosos, somos rubios, tenemos pelo, tenemos ojos celestes, pero cuando estamos en una situación caética volvemos a la realidad, volvemos a ser como soy yo, un pobre pibe, pero más allá que estamos tratando de dar un ejemplo gracioso, lo que quiero decirles es que no nos olvidemos, expongamos al paciente a la peor situación posible. Eso debe ser uno de los postulados a la hora de indicar ejercicios en nuestros pacientes. Para ir finalizando, me gustaría dejarles algunos mensajes para su hogar. Recuerden que el ejercicio físico es una gran intervención, es lo que debemos centrarnos los rehabilitadores, un 70% de nuestros pacientes con afecciones
lesiones musculoesqueléticas de hombro, pero no nos olvidemos que si muchas veces no somos críticos y no tratamos de organizarnos a la hora de indicarlo, el ejercicio puede ser una gran bolsa de gato. Y nos quedamos con que el ejercicio es milagroso y que cualquier ejercicio debería funcionar en todos los pacientes. Sin embargo, debemos ser lo más crítico posible. Toda indicación de ejercicios tiene que ser basada en las características individuales del paciente. Y para ver las características de los pacientes, debemos evaluar, debemos medir. Si hay algo que un residente sabe hacer bien, es saber que tiene la obligación moral y ética laboral de medir. Entonces, evaluemos. De esa forma vamos a entender lo que tenemos que hacer. Recuerden que el éxito de un ejercicio es en parte del porqué del mismo, pero también es un montón de otras cosas que acarrea lo mismo. Efectos generales del ejercicio, los efectos en las características psicosociales que esto genera, cómo esto se correlaciona también con los factores contextuales que pueden llevar a una buena evolución. Todo eso es fundamental que tengamos en cuenta. Y no nos olvidemos una cosa, que nuestra gran diferencia como kinesiólogos es que nuestra selección de ejercicios es basada en las características individuales del paciente. Por lo cual, los invito a que rompamos ese camino inverso. Los invito a que rompamos en nuestras cabezas lo que aprendimos en la facultad. Nosotros no podemos pensar que un ejercicio es beneficioso para todo el mundo y que estudiemos del ejercicio del paciente. Recordemos las características del paciente, evaluemos y de esa forma ahí vamos a indicar cuál es el mejor ejercicio para él. Una vez más, me gustaría agradecerles por la invitación, dejarles mi contacto para cualquier pregunta que tengan. Estoy disponible para responder lo que sea. Pueden utilizar también las redes sociales. Súper agradecido de corazón por la invitación. La verdad es que, como les dije, no es un hecho menor estar acá. Quiero agradecerles. Ojalá que nos volvamos a ver la cara presencialmente. Y bueno, vamos a seguir adelante, trabajando juntos. Vamos a seguir adelante para tratar de que nuestra kinesiología a nivel mundial sea fuerte y que cada vez tengamos más producción y que cada vez las futuras generaciones sepan que hubo un grupo de gente, que son ustedes, que intentó cambiar la realidad kinésica e inspiró a mucha gente como yo a tratar de seguir ese camino, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo, gracias por todo y bueno, espero que esta disertación les haya servido. Abrazo enorme.